Hola, hola, bienvenida hermosa mamá, tú que me estás escuchando al canal de Kate Bedoya, Aprendizaje Consentido. Hoy te tengo un tema súper interesante y te voy a hablar sobre las estrategias que yo te recomiendo para fortalecer la comprensión de lectura en tus hijos en el hogar. La comprensión de lectura. ¿Sabías que en Colombia el 42.5% de los jóvenes tienen problemas de comprensión de lectura? De ahí que tienen dificultades con los exámenes, con las pruebas, con el ICFES, con las pruebas saber, etc. Y de ahí que se le dice que una institución tiene o no alto, medio, bajo, calidad en el proceso de educación. La comprensión de lectura es fundamental porque tus hijos de esta manera logran transversar esos otros saberes que hay desde las demás áreas, las ciencias, el inglés, las sociales, las éticas, los valores, la religión, las matemáticas, logran transversar esos saberes gracias a la comprensión de lectura. Entonces, ¿por qué se dan esas dificultades? Yo te voy a mencionar unas cuantas causas y ya tú vas valorando y aterrizándolo. Si tu hijo tiene estas características, ¿cómo mejorarlas? Primero, porque los jóvenes y los chicos tienen bajo vocabulario. Segundo, porque tienen problemas en los hábitos de lectura. Y tercero, te doy esta de una forma muy especial, porque pueden tener algún tipo de alteración en sus dispositivos básicos de aprendizaje. Kate, ¿qué son dispositivos básicos de aprendizaje? Si no lo sabes, te invito a que revises mi video Estimulación Cognitiva y ahí encuentras los 5 dispositivos básicos que son fundamentales para acceder al conocimiento y al aprendizaje con sentido, el aprendizaje del día a día con tu hijo. Te los voy a nombrar de una manera ágil. Habilidad de atención, memoria, percepción, habituación y motivación, que es fundamental. Si tu hijo tiene dificultades en alguno de estos dispositivos, que generalmente van engranados, o tiene problemas en los hábitos de lectura, o tiene un bajo vocabulario, con seguridad tu hijo puede presentar dificultades de comprensión de lectura. Muy bien, vamos con la definición de comprensión de lectura. Te hablaré cuáles son los 3 tipos de comprensión de lectura que nos regala la educación, la ciencia de la educación, y te daré algunas estrategias para fortalecerlo. Toma nota, hermosa. Comprensión de lectura. La comprensión de lectura es la capacidad de desarrollar significados mediante ideas importantes que te da el texto. El texto es el libro, es el cuento, es el artículo, es la enciclopedia, es la web, es la investigación, lo que estás leyendo. Capacidad de desarrollar significados mediante la información que me regala el texto. Y yo aquí te voy a hablar de 2 tipos de textos. Textos narrativos y textos informativos o expositivos. Hay muchos tipos de textos, pero te voy a hablar de estos 2 que son los más usados en la etapa escolar, en la etapa para los chicos menores de 15 años, 17 años son los más usados. Y empezamos con los textos narrativos. Los textos narrativos, aquí te estoy hablando de los cuentos, te estoy hablando de las fábulas o te estoy hablando también de los mitos y leyendas. Son esos textos fantásticos que parten de la imaginación del escritor, que nos revela toda una historia y que generalmente se mueve entre un inicio, un nudo y un desenlace. Desde aquí nuestros hijos empiezan todos sus procesos de lectoescritura y desde aquí ya empezamos a fortalecer en nuestros pequeños comprensión de lectura. Kate, ¿cuándo tengo que empezar a fortalecer en mis hijos comprensión de lectura? Hermosa, desde que tu hijo tenga un texto, ya empieza a fortalecer comprensión de lectura. Es más, no porque él lea solito, desde que tú le empieces a leer cuentos, le empiezas a leer nanas, le empiezas a leer poesías, le empiezas a leer versos y tu hijo ya tenga un lenguaje oral comprensible a partir de los 3 años, ya le puedes empezar a fortalecer habilidades de comprensión de lectura de forma oral, porque la comprensión de lectura no lo hago sola escrita,
también la hago de forma oral. Y desde esas primeras interacciones y relaciones con los cuentos y con los textos, ya lo puedo empezar a hacer. Y es súper importante. De ahí que el libro, que el cuento sea un juguete más en casa. Y cuando te hablo de un juguete más en casa es que sea algo cotidiano, que sea algo de uso en casa, que lo tenga asequible al juego con mis hijos, a la interacción con ellos, en su mesita de noche, en su repisita. Ojalá que estos grandes cuentos, estos grandes textos, no los tenga por allá arriba, inalcanzables, empolvados en el cuarto oscuro de la casa, o en la oficina de la casa, o en la biblioteca de la casa, en donde allá está lo aburrido, lo empolvado y lo inasequible. Te invito a que lo traigas a contexto, al alcance, al nivel de tus pequeños, y que sea de uso cotidiano. Cata es que los babea, Cata es que los rasga, Cata es que los daña, Cata es que los raya. A todos nos pasa eso, mamá, a todos. Y yo creo que todas en algún momento hemos pegado el grito: me dañaste el cuento, me rasgaste la carátula, me no sé qué. A todas nos pasa, pero paciencia que ellos aprenden. Como dice un gran autor que leí hace poco, los años en la crianza son muy largos, pero recuerda que los días en la crianza son muy largos, pero recuerda que los años son muy cortos. Eso le dice un autor que me llegó una información, es un autor anónimo y me encanta porque es real, los días se vuelven largos. Y cuando estás en la crianza, cuando estás en la educación y cuando educas en casa, a veces dices: no voy a poder, esto me sobrepasa, esto está súper difícil, estoy cansada, que todo sea mamá, o que pasen ese tipo de situaciones como lo que te digo con los cuentos. Pero bueno, recuerda que los días son largos y los años son cortos. No es mío, es de un autor anónimo. Bien, y vamos con los textos narrativos. Ahora te voy a hablar de qué son textos informativos o textos expositivos. Son los textos en donde el escritor está escribiendo hechos reales. Está escribiendo situaciones reales a partir de su proceso de investigación y lo desea plasmar en un texto que tiene hechos reales de su investigación. Cuando estás investigando sobre volcanes, sobre los dinos, sobre meteoritos, sobre el sistema solar, sobre el cosmos, sobre fenómenos naturales, sobre, no sé, situaciones paranormales, todo eso son textos informativos, textos de investigación, y nuestros hijos también se relacionan desde ahí para aprender. Entonces juega con estos. Ambos son muy importantes, uno no es mejor que el otro. De hecho, lo importante es leer, ¿cierto? Pero en algún momento cada uno me entrega información diferente. Uno desde la ficción, desde la imaginación, el otro desde la realidad. La idea es que empecemos a jugar con esto. Bien, hermosa. ¿Cuáles son entonces los tipos de comprensión de lectura? Son 3, te los voy a mencionar y te los voy a ir desarrollando. Toma nota, hermosa, porque esto es lo que tu chiquito necesita fortalecer en el hogar. Comprensión de lectura literal es la información explícita que se encuentra en la narrativa o en el escrito del texto. Te voy a dar un ejemplo para que lo empecemos a desarrollar y tengas una luz más clara de esta información. Esto nos lo regala la educación. El cuento de Caperucita Roja lo vas a empezar a leer con tu pequeño, ¿bien? Entonces, cuando ya terminas de leer el cuento con tu hijo, o cuando tu hijo lo ha terminado de leer, o sea, puedes hacerlo en compañía, o él lo hace solito, o tú lo acompañas, tú empiezas a hacerle preguntas literales del texto. Ejemplo, ¿cómo se llama la niña que tenía una caperuza roja? ¿Qué le estaba llevando Caperucita Roja a la abuelita para visitarla? ¿Cuál era el animal que atacó a la abuelita y se la comió? Todas esas respuestas las tenemos en el texto. Se llama Caperucita Roja, es un lobo y eran unos panecillos y unas galletas. O sea, tu hijo ahí no tiene que crear nada. Simplemente tiene que sacar las palabras claves del texto y darte las respuestas. Comprensión literal es la más sencilla de construir y de potenciar desde la comprensión de lectura. Ahora vamos con la comprensión de lectura crítico intertextual. ¿Qué significa eso? Que cuando ya conocí el texto que me leyó mamá, que me leyó papá o que yo leí, tu hijo tiene la habilidad de argumentar, de expresar su apreciación, de decir sus intereses frente a ese texto. Entonces ahí es cuando tú le dices: amor, ¿cómo te pareció el texto? ¿Te gustó? Sí me gustó. ¿O no me gustó? ¿Y por qué? Ellos generalmente se quedan con que sí, estuvo bien,
O no, estuvo aburrido. ¿Y por qué? Pues porque sí. O es que no lo entendí. Se quedan con un vocabulario muy bajito. Y aquí es donde está tu oportunidad de que tus hijos fortalezcan las habilidades de argumentación. Entonces, me gustó porque a mí me pasa lo mismo, tengo una abuelita y yo le llevo panecillas y le hago galletas y la voy a visitar los fines de semana. O es que no me gustó porque me están diciendo que los lobos son los malos y los lobos no son malos, son animales muy hermosos, los padres de los perros y me encanta acariciar a los lobos, ¿cierto? Ellos tienen la habilidad de decir su opinión, argumentarla y llevarla a su vida cotidiana. Mira que son 3 momentos. Y tu chiquito ya lo puede hacer desde bebé. Para eso no necesitas que esté en un colegio y si está en un colegio no necesitas que esté en niveles avanzados de la primaria. Tu chiquito desde pequeño ya lo logra argumentar desde su experiencia. Tercera habilidad de comprensión de lectura. Comprensión inferencial. Este es el reto de las instituciones educativas de educación formal y el reto tuyo y mío si tenemos a nuestros hijos en casa o que queremos acompañar a nuestros hijos desde casa. La comprensión de lectura inferencial es la información, son las pistas, la información de pistas implícitas que me regala el texto y que a partir de estas pistas implícitas yo construyo un nuevo significado. No se encuentra explícito en el texto como la información literal, no, es implícito. Te voy a dar el ejemplo. Estamos con Caperucita Roja. Resulta que el cuento dice, Caperucita Roja, para llegar desde su casa a la casa de la abuelita, tuvo que pasar por un lugar con árboles frutales, con el canto de los pájaros, con aguas cristalinas y salvajes flores. De esta manera llegó a entregarle los panecillos a su abuelita. Pregunta inferencial. ¿Cómo se llama el lugar que atravesó Caperucita Roja para llegar a la casa de la abuela? Bosque, ¿cierto? Ahí te dirá tu chiquito, bosque mamá, o campo mamá, o selva mamá, según su contexto, ¿cierto? Según lo cotidiano que tu hijo vive. Es la comprensión de lectura inferencial. Es básica, es importante, es una habilidad bastante necesaria para que nuestros hijos logren construir el significado que me da el texto. Muy bien. Kate, ¿cómo mejorar entonces estos 3 tipos de habilidades de comprensión de lectura? Hermosa, ¿sabías que desde la educación hablamos de habilidades comunicativas? Y habilidades comunicativas no es solo que tu hijo tenga un lenguaje oral claro y que exprese sus necesidades. Tu hijo necesita dominar 4 habilidades comunicativas para interactuar efectivamente en su contexto, en su entorno, en el barrio, en la casa, con los abuelos, con los adultos, con los chiquitos, en la ciudad, en el campamento, donde se encuentra, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces? La capacidad que tu hijo tenga de escuchar es fundamental. La capacidad que tiene de hablar, fundamental. Pero no solo eso, también la capacidad que tengo para leer y la capacidad que tengo para escribir. Esas 4 habilidades en su lengua nativa es importantísimo. Si tu hijo tiene la oportunidad de desarrollar 2 idiomas, la propuesta es que en un primer momento le fortalezcas su lengua nativa. Y de esa manera ya las demás lenguas se irán aprendiendo en el camino. Pero esa lengua nativa es la que me va a permitir conectar con mi entorno, conectar con mi núcleo familiar y desarrollarme. Por eso te invito a hacer juegos de lectura, de escritura, de adivinanzas, de trabalenguas, de rimas, juegos verbales, para que tu hijo conecte con la maravilla de tu idioma. ¿Bien? Entonces, dentro de las muchas estrategias que ya te he regalado, te recomiendo también que tu hijo mejore sus hábitos de lectura. Kate, es que siempre lee el mismo cuento, es que ya lo tiene rasgado, ya lo tiene viejo. Hermosa, es mejor que coja el mismo cuento siempre y que lo lea a que no coja un cuento. Mucho mejor. Poco a poco sus intereses irán variando. O sea, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nuestro hijo mayor es súper pasional. Entonces él coge un tema y lo machaca y lo usa y hasta que no lo digiere no cambia de tema. Empezó con los dinosaurios, que fue su eje temático para aprender lectoescritura.
Después siguió con Mario Bros y lo machacó y se vestía y leía y se disfrazaba y conoció canciones y construyó juguetes de Legos con Mario Bros. Y ahora ya tiene otros intereses, ¿cierto? Entonces la idea es que aproveches esos centros de motivación de tu hijo, aproveches esos momentos de interés para que tu hijo conecte sí o sí con la lectura. Desde lo que él quiera descubrir, no es lo que tú quieras como mamá, ni lo que quiera la profe, es lo que tú quieras, es lo que tu hijo quiera construir, conocer, potenciar, descubrir, investigar desde un libro, o investigar desde una tablet, o investigar desde un computador, en fin, ¿cierto? La idea es esa. Entonces, el proceso de lectura es importante, el hábito de lectura lo construyo releyendo. No con una sola leída, tiene un texto para desarrollar todas mis habilidades de comprensión de lectura inferencial, crítico intertextual y literal. No, necesito leer una vez, leer 2 veces y quizás leer hasta 3 veces un mismo texto. Permite que tu hijo lea varias veces el mismo texto y a partir de ahí juega de forma verbal o de forma escrita según la edad donde se encuentre tu hijo para que de esta manera pueda mejorar sus habilidades de comprensión de lectura y mejore sus habilidades académicas si lo tienes en el cole o mejore sus habilidades de comprensión de lectura si lo tienes en casa. Una vez tu hijo ya se encuentra en esa etapa de escritura y de lectura, entonces permite que él exprese en forma de paráfrasis de una habilidad metacognitiva que me habla de comprensión de lectura. Entonces, hijo, ¿qué leíste? Y tu hijo te empieza a leer, chun, chun, chun. ¿Qué comprendiste? Chun, chun, chun. Y él te empieza a hacer un resumen. Cuando ese resumen que él leyó lo hace desde su vocabulario, desde sus saberes previos y desde su experiencia, porque es que yo relacioné la información del texto con mi experiencia y con mi saber previo, porque es que yo ya he leído sobre meteoritos y yo conozco el cielo y yo sé cómo funciona eso y sé qué pasó con los dinos y no sé qué. Entonces el cerebro es maravilloso. El cerebro integra toda esa información que el chinito, que tu hijo ha vivido o ha leído o ha conocido con la información del texto y te expresa el resumen del texto. A eso se le llama paráfrasis. Desarrolla con él prácticas de paráfrasis. Y algo muy importante, y con esto termino, hermosa, juega con él a hacer mapas mentales. En otras palabras, son organizadores gráficos. Son esos estrategias que nos da la educación para sintetizar la información del texto. Aquí te estoy hablando de cuadros sinópticos, de mapas conceptuales, de mapas lineales, de mapas que son encíclicas, que son en forma de círculo o que son mapas secuenciales. Es muy importante que una forma de sintetizar y de hablar de mi comprensión de lectura también sea a través de mapas mentales. Y esos mapas mentales lo puede hacer en el computador o lo puede hacer en su agenda o en su lugar de estudio. ¿Bien? Cuñita, recuerda que escribí un artículo, lo acabé de escribir hace 15 días. Me llevó un mes más o menos hacerlo. ¿Quieres conocer cuál fue el método que yo usé para enseñarle a mis hijos a leer y a escribir? Es una metodología brasilera, súper didáctica, súper lúdica, que es brasilera y que la adapté a las características de mi hijo. Si la quieres conocer, te invito a que visites mi página web o que visites nuestras redes sociales para que la puedas descargar. Es un obsequio para ti absolutamente gratuito. Un abrazo, nos vemos en una próxima.